Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas, Tendencia de Estado, la política en otra dimensión. En el día de hoy, una nueva propuesta de contenidos más que interesantes, con la intención de analizar la política, los políticos y su consecuencia. Estoy acompañado, como de costumbre, con este gran equipo de amigos, colegas y compañeros. Adrián Lebrón Oviedo, abogado, especialista en materia de derecho internacional. Te doy la bienvenida a tu casa, a tu programa. ¿Cómo estás? Gracias, Francisco Tavares. Encantado de compartir con toda la teleaudiencia que todos los domingos le da seguimiento a Tendencias de Estado. De la misma manera, nuestro colega, compañero y amigo Natanael de los Santos, abogado, agrónomo, y bueno, un amigo que tiene informaciones e incidencias más que suficientes para desmarcar todo lo político y la política. Bienvenido, Natanael de los Santos. Gracias, Francisco Tavares. Para nosotros un placer poder entrar a sus hogares y poder conversar con ustedes y hacerlo partícipe de esta propuesta. Polianálisis con Adrián Lebrón. En el polianálisis de hoy vamos a tratar una temática que ha estado cobrando fuerzas en la República Dominicana en los últimos meses. Hablamos de la reforma laboral. La reforma laboral en República Dominicana es un tema que ha sido traído a la agenda pública en mayor medida por el sector empresarial. El sector obrero se ha resistido en principio se resistió a que se considerara una modificación del Código Laboral que existe en República Dominicana, la ley vigente, la ley actual desde el año 1992. Hay unos elementos importantes que han estado llamando la atención de la opinión pública. El tema de la cesantía se ha estado planteando que por ejemplo, que los empresarios han querido revertir reivindicaciones sociales ganadas por los obreros desde hace décadas. Y en ese sentido se han prácticamente opuesto. Lo primero que se cuestionó fue la designación por parte del presidente Danilo Medina de la comisión encargada de hacer la revisión del código y entregarle luego una propuesta al Poder Ejecutivo. Prácticamente la propuesta está terminada, se le están dando los toques finales a la propuesta del código laboral, pero existen muchos desacuerdos. Hay planteamientos, por ejemplo, del sector empresarial que nos llevan, que giran en torno a que la cesantía sea limitada, que sea llevada a un máximo de 5 años. Por un lado, se plantea igualmente que extender la jornada laboral y que sea, en vez de 40 horas, que sean 48 horas. Hay un gran número de planteamientos y también hay planteamientos que sugieren que la cesantía de alguna forma es una doble carga para el sector empresarial, puesto que la ley 2701 de Seguridad Social establece igualmente un seguro de desempleo. Y hay sectores en la parte empresarial que plantean que la cesantía y el seguro de desempleo sería una carga extra. Todo este debate del sector empresarial sobre los costos que implican la parte laboral, la carga laboral en el sector productivo es un debate incluso que se ha planteado en términos teóricos en la economía, y algunos planteamientos en ese sentido que sugieren que una normativa laboral mucho más flexible ayudaría a que se crearan más empleos. Sobre esto no existen argumentos sólidos establecidos, es decir, no se tiene planteamientos sólidos que sugieran que una flexibilización de la normativa laboral va a traer consigo de manera inmediata un aumento en el número de empleos. Más bien, en República Dominicana a lo que se debería apuntar, pienso yo, es a que, por ejemplo, toda la estructura de costo de los sectores productivos pueda ser reducida. Dígase, por ejemplo, los costos financieros que tienen las empresas, el tema de la competitividad de
la energía en la República Dominicana, una energía muy costosa, sumamente deficiente. El tema de la corrupción igualmente también es un elemento, un factor que juega en contra de la competitividad y de la productividad de las empresas. También la infraestructura de la República Dominicana, todos esos son costos asociados a la productividad que pueden en algún momento reducir y disminuir la capacidad competitiva de nuestro país. Ciertamente el tema laboral es un costo a tomar en cuenta, pero yo creo que no debemos, si se quiere, romper la cuerda por lo más delgado, es decir, ir a tratar de generar condiciones laborales mucho menos onerosas para los empleados y más onerosas para los empleadores. Yo pienso que en este país, que recientemente, en el año 2010, hemos promulgado una constitución que deja muy claro que la República Dominicana es un Estado social de derecho. Mal pudiéramos nosotros diseñar una reforma laboral que revierta derechos, que revierta conquistas sociales ganadas en otros tiempos. Yo creo que le estaríamos haciendo un flaco servicio e incluso pudiéramos ir en contra de un principio nodal de la Constitución recientemente aprobada. Tenemos que tener mucho cuidado porque si se deriva de esta posible modificación de nuestro Código Laboral una normativa que, si se quiere, puede ser calificada de regresiva, podría perfectamente los grupos sociales demandar la inconstitucionalidad de una ley que revierta conquistas sociales ya ganadas. Yo pienso que en República Dominicana debemos sumergirnos en un serio debate sobre las condiciones, toda la infraestructura, la estructura productiva de nuestro país y no centrarnos solo en el tema laboral, porque, como bien dice uno de los más conocedores de este tema en República Dominicana, el doctor Rafael Alburquerque, la legislación laboral ni genera empleo ni disminuye empleo. La normativa laboral busca crear un equilibrio, condiciones de equilibrio entre las relaciones que se dan entre empleados y empleadores. La normativa laboral no debe de ninguna manera incidir en, si se quiere, en el incentivar más o menos la cantidad de empleos que una empresa o de empleados que una empresa puede o no contratar. Yo pienso que nuestro código laboral debe ser una norma que responda al nuevo marco regulatorio de la República Dominicana, que genere mayor nivel de competitividad, pero que garantice sobre todo, más que cualquier cosa, los derechos laborales de los dominicanos y dominicanas, porque yo creo que es lo menos que podemos brindarle a esta sociedad. Polianálisis con Adrián Lebrón. Cuestión de peso con Natanael de los Santos. Nuestra cuestión de peso de hoy versa sobre la problemática en la producción y en la comercialización del pollo en la República Dominicana. La República Dominicana tiene por bendición el ser autosuficiente en la producción de pollo. Sin embargo, es una producción que resulta cíclica, con altibajos y con mucha frecuencia. Esa variación en la producción afecta tanto a los productores como a los consumidores, dejando pingües beneficios a una parte de esa cadena de comercialización, es decir, a los que distribuyen este producto. La República Dominicana consume entre 13 y 15 millones de pollo al mes. Sin embargo, cuando en meses como diciembre se produce una buena comercialización del producto, una buena venta del producto, y por falta de regulación tanto del sector oficial como de los mismos productores que de manera indiscriminada incrementan la producción, el volumen se aumenta en el mercado y afecta muchas veces hasta a los ciudadanos, porque el gobierno tiene que, con dinero del Estado, cubrir ese excedente de producción. Ahora bien,
¿Qué nos está sucediendo en el país en el momento? Debimos tener entre 13 y 15 millones de pollos y en la actualidad tenemos 17.5 millones de pollos para ser comercializados. Sin embargo, la venta de ese producto, el precio de esa sobreproducción pudiera estar cubriéndole el Estado y de ello no tiene ningún beneficio el consumidor final. Adrián Lebrón Oviedo, ¿qué tú crees si el país un poco maneja las políticas públicas orientadas a la producción de pollo con regulación para que en el mercado dominicano solo se produzca la cantidad de pollo que consumimos? Bueno, aquí el asunto aquí, ¿quién rompe el nudo gordiano de este problema? Porque tradicionalmente desde el Ministerio de Agricultura se ha tratado de tener un control sobre la cantidad de pollos y huevos que el país produce para mantener un equilibrio entre oferta y demanda. Evidentemente esto, el pollo que decimos que es dominicano, pero que ni lo es tanto. No, Aquí, realmente en yo creo que país ensamblamos el pollo. Exacto. Primero porque todos los insumos que el pollo consume son importados. Los alimentos, la energía que hay que utilizar para poderlo hacer crecer es con un componente importado. Los medicamentos. Los medicamentos son importados. Los alimentos, el maíz, la todos soya, todos los componentes que hay que usar para que un pollito de este tamaño, un huevo, se convierta en un pollo de 3,5 libras, que es más o menos el promedio del pollo. Hasta una cantidad importante de los huevos fértiles vienen importados, no se producen en el país. Entonces, ¿cuál es el problema? Necesitamos que si existe una sobreproducción en la que el Estado tiene que intervenir, como aparentemente va a ser necesario, sean los consumidores finales los que se beneficien de esa sobreproducción y no que quede en las manos de los distribuidores, de una cadena de distribución bastante larga que tiene el pollo, porque en definitiva el pollo es un producto que constituye la principal fuente de proteína animal en la dieta de los dominicanos. Pero ¿sabe lo que pasa, Natanael de los Santos, y a todos los televidentes? ¿Sabe lo que está pasando? Es que el mercado dominicano es un mercado de perfil oligopólico. De perfil oligopólico donde algunos agentes en los mercados determinados, los subsectores, se ponen de acuerdo y deciden y determinan qué producir, cuánto producir. Y esto, señores, en un mercado de regulación, un mercado donde existen leyes de protección al consumidor, en un mercado donde existen leyes de competencia rígida, estas son prácticas cuestionables, prácticas que pueden ser encartadas en conductas ilícitas. Es decir, si aquí hay un problema de regulación, un problema de competencia, si se quiere, porque en vez de competir, los que producen y los que comercializan, lo que hacen es concertar. Conciertan, se sientan en un aposento, se trancan y deciden a qué precio vender, qué cantidad producir, cuándo producirla, en qué momento, en cuáles estacionalidades, y todo este tipo de acuerdos entre empresarios en cualquier sector de la economía puede ser encartado con una regulación de competencia, una ley de competencia eficaz y un organismo de defensa de la competencia activo, puede ser encartado en conductas que son perseguibles desde el punto de vista legal. Así que yo creo que hace falta también llenar esos vacíos en la regulación. Tanto el trabajo que muy bien hace el Instituto de Protección al Consumidor, la Dirección General de Protección al Consumidor de República Dominicana, pero protección al consumidor y defensa de la competencia, dice un amigo, hermano, Alejandro Redondo, que son dos alas del mismo pájaro. Hasta que estas dos legislaciones no converjan, no se puedan implementar de manera eficaz y eficiente en la economía dominicana, va a ser muy difícil que todas estas prácticas puedan ser, como se dice en buen dominicano, metidas en cintura y hacer que tanto los productores, los industriales como los comercializadores, llevarlo al redil de la sana competencia para el beneficio de todos los consumidores. Si revisas en ese mismo orden, una de las variables que impacta el tema de la producción y comercialización del pollo en el país es el comercio exterior, es la venta de este producto a nuestro vecino Haití. El hecho de que
presente dificultad la colocación del producto en ese mercado, también genera niveles de sobreproducción a nivel local, porque el productor dominicano de pollo y huevo lo hace tomando en cuenta la posibilidad real que tiene de colocar este producto en el mercado haitiano. Porque estamos produciendo en realidad, no estamos produciendo solamente para nosotros, producimos tomando en cuenta esa parte de nuestra producción que se puede comercializar en la vecina República de Haití. Evidentemente, cuando se cierra, por cualquier motivo, las autoridades haitianas bloquean o impiden que esta comercialización se dé, eso genera entonces un excedente inmediato, repentino, que va a afectar, señores, a toda la estructura de precios internos en la República Dominicana. Por lo que la intervención estatal tiene que venir necesariamente a proteger al productor, a beneficiar al consumidor y a eliminar dentro de sus posibilidades el que los beneficios de la sobreproducción queden en manos de los intermediarios, los distribuidores de este producto. Mira, aquí el precio del pollo es muy cíclico, es muy fluctuante. Los que negocian con esto, los que comercializan pollo, saben perfectamente, en un momento los márgenes de beneficio son altos, en otros son bajos. Pero resulta que cuando los márgenes son altos, el consumidor no se entera. Exactamente, eso es lo que está pasando. Eso lo que resulta es que cuando los márgenes son altos, quien se beneficia es el distribuidor regularmente, que ni siquiera es el productor. Exactamente. El distribuidor que no produce ni consume el pollo es quien termina quedándose con los beneficios en las márgenes de intermediación del precio del pollo. El productor dura entre 35 y 37 días cuidando del pollo, alimentándolo. Sin embargo, tiene menos beneficios que la persona que distribuye, que lo trae en un solo día desde la zona donde se producen, Moca, Licey al Medio, la parte alta de la provincia de La Vega, a Santo Domingo, a los principales centros y ciudades donde se consumen. Qué pena que no puede haber un beneficio mayor del consumidor y del productor y sea precisamente la intermediación que se beneficie de esta sobreproducción. El Estado que abra los ojos, que regule, porque el tema del pollo es una cuestión de peso. Cuestión de peso con Natanael de los Santos. Zoom Global. El mundo se encuentra conmocionado. Dos grandes conflictos llaman la atención a escala global. Primero, la crisis en Venezuela ha comenzado a hacer metástasis en el área y ahora vemos cómo el presidente de Panamá, Martinelli, pues se entra en dimes y diretes en buen dominicano con el presidente Nicolás Maduro. A este último le dio el calificativo de inmaduro para manejar la crisis que afecta a su país y dice al mismo tiempo que no se explica cómo un país tan rico en petróleo es incapaz de utilizar esa riqueza para resolver los problemas internos de Venezuela. Nicolás Maduro vuelve a reiterar que la crisis es provocada por los empresarios agiotistas que tras la práctica de aglutinamiento de mercancías ocasionan la escasez que tanto afecta a la población. Pero a esto hay que agregar que nada más y nada menos que Enrique Capriles ha hecho una crítica muy pero muy sensible. Él dice que Nicolás Maduro no aguanta al 2019. Veremos qué tan acertada es esta funesta predicción de Capriles. Por otra parte, no podemos dejar de lado lo que está ocurriendo en Rusia, al más puro estilo de la Guerra Fría. Recordemos los tiempos en que Rusia invadió Afganistán y lo que esto provocó en el resto del mundo, principalmente en Estados Unidos. En aquel entonces era la década de los 80 y fue un conflicto tan alarmante que hasta una película le hicieron, Rambo 3. Pero ahora Sylvester Stallone no está en eso. Y el que está es nada más y nada menos que Vladimir Putin por un lado y Barack Obama por el otro. Parece ser, dicen por ahí, que Barack Obama, presidente de la potencia más poderosa del mundo, se ha tomado muy en serio el rol de que solamente Estados Unidos tiene el derecho exclusivo a invadir países del tercer mundo o en vías de desarrollo. Pero en lo que el hacha va y viene,
las cosas siguen muy agitadas en Ucrania. Y para ampliar todas estas informaciones, nuestro colega Adrián Lebrón a continuación. El Zoom Global del día de hoy recoge noticias que han estado acaparando la atención de toda la humanidad. Dentro de ellas está la crisis venezolana, una crisis que está teniendo repercusiones en toda la región. La República Dominicana es un país que tiene unas excelentes relaciones con la República Bolivariana de Venezuela, pero no es ajena a todo este movimiento social, a toda esta crisis que se está dando en la hermana República de Venezuela, que ya ha calado y ha sido llevada al Consejo Permanente de la OEA. Ha sido llevada a través de una solicitud del gobierno panameño, que ha solicitado una reunión del Consejo Permanente para tratar la crisis venezolana. Esto inmediatamente ha generado una reacción del presidente Nicolás Maduro, calificando a Panamá y al presidente panameño utilizando calificativos bastante duros contra el presidente panameño, pero más allá de eso, la reunión del Consejo Permanente está fijada. Dicho sea de paso, el presidente de este consejo es el dominicano Pedro Vergés, es quien preside el Consejo Permanente y es quien está llamado a hacer la convocatoria. Pueden pasar dos cosas dentro de la OEA: o se solicita una misión para que visite a Venezuela, algo que de plano las autoridades venezolanas han descartado, o una reunión de cancilleres. Me parece a mí que va a ser un poco difícil que se pueda reunir los cancilleres de la región a tratar el tema venezolano. Me parece un poco difícil, y el tema de la misión ha sido ya descartada por Venezuela. La situación interna, evidentemente, el gobierno venezolano está apostando a poder contener internamente la situación en Venezuela. No quiere que este tema sea tratado en los foros internacionales porque sabe perfectamente que le da una mayor dimensión y una mayor visibilidad, algo que evidentemente el gobierno no quiere. El gobierno venezolano ha estado diciendo que la crisis es propiciada desde el exterior, acusa al gobierno de los Estados Unidos, pero los manifestantes han dicho reiteradas veces, y los líderes de la oposición, que la crisis se debe al desabastecimiento de productos básicos, al tema de la inseguridad en Venezuela, a toda la problemática del control de cambio que está impidiendo que las empresas puedan restablecer sus inventarios necesarios para impedir el desabastecimiento, pero también toda la problemática de la corrupción en Venezuela, y los manifestantes también introducen un elemento importante que ha sido parte de la política del régimen de los últimos años, y es la presencia del gobierno y de militares, profesores y de cubanos en la economía y en la sociedad venezolana. Ellos están exigiendo que Cuba salga de Venezuela, están introduciendo un elemento muy político a todas las reivindicaciones que han estado exigiéndole al gobierno venezolano. Está por verse cuál es la capacidad del presidente Maduro de poder gestionar esta crisis, porque pienso que de alguna manera se le ha salido un poco de las manos si se toma en cuenta el tipo de reacción que han estado tomando las organizaciones, las instituciones encargadas de mantener el orden público en Venezuela. Yo pienso que se están poniendo en riesgo derechos fundamentales y que el gobierno venezolano debe manejar esto con mucho más tacto, con mucho más prudencia, para evitar que la crisis siga escalando. Por otro lado, otra de las crisis que ha estado captando la atención mundial es la crisis ucraniana. Ucrania es un país que se encuentra en la región del Cáucaso, entre Europa y Asia. Es un país que siempre ha estado cerca de la órbita rusa, primero de la órbita soviética y luego de la Federación Rusa. Tiene relaciones muy estrechas con Rusia, le compra a Rusia casi el 80% del gas que consume, pero también es el territorio por donde pasan todos los oleoductos que utiliza Rusia para vender su gas
en Europa, principalmente en países como Alemania, Austria, Francia y todo el centro de Europa. Aquí se está dando, el conflicto se generó básicamente porque el presidente Víctor Yanukovych se ha negado a firmar un acuerdo que ha estado reclamando la sociedad para que Ucrania se acerque más a Europa y en otro escenario, si se quiere, pueda formar parte de la Unión Europea. Es sabido que cualquier país de la órbita soviética o de cerca del área de influencia de Rusia que pretenda moverse hacia acercarse hacia Europa, hacia Occidente, es visto con mucho recelo por Rusia, y ya hemos visto muestras. Por ejemplo, en el 2008 Rusia intervino Georgia y anexó 2 regiones, Abjasia y Osetia del Sur, lo anexó a la Federación Rusa. Al parecer se busca hacer lo mismo en Crimea. Ya el presidente Putin ha dicho que no pretende anexarse Rusia, anexarse Crimea a Rusia, pero las autoridades autónomas de esta, si se quiere, región autónoma de Ucrania han proclamado que van a llevar a cabo un referéndum con el objetivo de determinar si la región sigue perteneciendo a Ucrania o pasa a pertenecer a la Federación Rusa. El presidente de los Estados Unidos en ese sentido ha dicho que ese referéndum no tiene ningún tipo de validez y que debe respetarse la integridad territorial de Ucrania. Aquí vemos cómo de nuevo un escenario de la era, si se quiere, de la Guerra Fría, vuelve a enfrentar a Estados Unidos y a Rusia en un escenario muy cercano, por ejemplo, en un territorio, en una región del mundo muy cercana al área de influencia de este importante país, de esta potencia. Y pienso que Rusia está haciendo una jugada, mostrando un músculo militar, su músculo político, y diciéndole al Occidente que él todavía sigue siendo un jugador de peso en el escenario internacional, pero mucho más, que está dispuesto a subir la apuesta y llegar bastante lejos cuando se trata de garantizar el área de influencia de un país que es la segunda potencia estratégica del mundo. Zoom Global. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Bueno, en Voces de Estado, el segmento de lujo de esta propuesta, tenemos a un estadista, a un hombre que ha administrado y que ha gestionado la cosa pública desde diferentes posiciones. Un cientista, un sociólogo, un hombre que combina la capacidad, la experiencia, la voluntad y todo lo necesario para gestionar e influir en las tendencias de Estado. El doctor Max Puig, ex ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ex ministro de Trabajo, que hoy comparte diferentes tópicos en las políticas que inciden en República Dominicana. Adrián Lebrón Oviedo, bienvenido nuevamente. Gracias, Francisco Tavares. Tiene la suerte el doctor Puig de haber dirigido al mismo tiempo tanto los recursos naturales como los recursos humanos, aspectos fundamentales en cualquier sociedad. Bienvenido, doctor Max Puig, a Tendencias de Estado y de manera muy particular a nuestro segmento cumbre Voces de Estado. Gracias, Adrián, gracias, Francisco. Mi agradecimiento por la invitación y mis saludos a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. De inmediato, doctor Max Puig, si nos lo permite, valoraciones del discurso rendición de cuentas del presidente Danilo Medina. El pasado 27 de febrero, el presidente mostró a la nación sus memorias. ¿Qué piensa usted? ¿Una nueva manera de guiar este proceso histórico, celebrando la independencia nacional? ¿Un poco más de lo mismo de parte del presidente? ¿O definitivamente le damos un giro a toda la gestión de la cosa pública desde el Poder Ejecutivo? Bueno, entiendo que el presidente Medina quiso hacer un discurso optimista, presentar lo que él entiende son los principales logros en una gestión de gobierno que ya puede ser evaluada porque ya tiene año y medio al frente de la cosa pública. Esto lo condujo a destacar aquellos aspectos que él entiende son los más importantes de su gestión. Claro, al hacerlo así, obvió algunos aspectos en la misma rendición de cuentas que hubiese sido importante conocer. Me refiero al hecho de que los aspectos económicos de la gestión
no fueron abordados con, diría yo, la importancia que los mismos tienen. Estoy pensando en el tema de los ingresos públicos y sobre todo en el tema del endeudamiento externo de la República Dominicana. Las cuentas públicas, creo que ese fue el gran vacío desde el punto de vista de la rendición de cuentas. Ya desde el punto de vista de las realizaciones mismas, pues destacó, como todo el mundo ha podido observar, el tema de la educación, el tema de la salud, aunque en el tema de la salud fue parco en cuanto a la situación misma de la creación de la Red Única de Salud. La mencionó, este es un mandato de la Ley de Seguridad Social y de la Ley de Salud Pública, pero que tiene más de 10 años pendiente y no se ha podido concretar. La descentralización del sistema sanitario nacional. Que es vital, es decir, la transformación misma de todo el sistema, el hecho de que el Ministerio de Salud pase a ser un ministerio normativo. Es decir, él mencionó aquello, pero en realidad no avanzó mucho y no se sabe. A final de cuentas, cuál es el propósito del gobierno en este plano. Tampoco hubo cifras importantes acerca de la seguridad social, salvo para decir que se iba a seguir incrementando el número de personas beneficiarias bajo el régimen ya de asistencial. Es decir, Doctor Max Witt, y me gustaría decir a Lebrón Oviedo también que retomes este aspecto, si ustedes lo entienden prudente. Han pasado ya varios días y muchos análisis sobre la participación del discurso de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina, pero no he observado la comparación entre lo que habíamos tenido a lo largo del ejercicio de Estado del expresidente Leonel Fernández Reina y de este gran discurso del presidente Danilo Medina. Dos estilos que marcan una pauta de hacia dónde va el relanzamiento del liderazgo del Poder Ejecutivo de la mano del presidente Danilo Medina. Y mira Francisco Tavares y a toda la teleaudiencia, mira, un discurso político siempre va a ser evaluado en función de las expectativas que tienes tú. ¿Qué esperas tú que diga el presidente? ¿Cuáles son los temas que tú consideras como sujeto social, como sujeto activo, que el presidente debe tocar? En la medida que tú encuentras una respuesta a esos temas, puede valorar positiva o negativamente un discurso. Ahora bien, podríamos nosotros encontrar en la historia política reciente de la República Dominicana un momento, una rendición de cuentas como la que se ha llevado a cabo recientemente en República Dominicana con un discurso tan optimista. Ha habido un momento, y no sé si termino de recordar alguno, en el cual exista un ambiente, el presidente y toda la sociedad estén empoderados de un ambiente, de unas expectativas tan positivas como la que tiene y la que acaba de reflejar el presidente Medina, doctor Puig. Bueno, desde ese punto de vista no hay mucha diferencia entre lo expresado anteriormente por el presidente Fernández y el presidente Medina. El optimismo siempre fue la tónica del presidente Fernández. Lo único que en este caso hubo una mayor énfasis en las realizaciones, mientras que en el caso del presidente Fernández había un mayor acento, se ponía un mayor acento en las proyecciones, pero es el mismo sello positivo, el mismo sello optimista. Lo que quería decir es que este sello optimista, es decir, hay que tener cuidado con él, porque cuando se insiste mucho en lo positivo, se dejan de lado las dificultades, vamos a decir, los desafíos. Esto le hace perder cierta credibilidad al discurso. Es decir, porque entonces la sensación que se quiere crear es que entonces está todo bien. Y como todo el mundo sabe que no está todo bien, ¿verdad? Que hay oportunidades, hay desafíos, hay retos, hay obstáculos. Entonces siempre es bueno para crear confianza, siempre es bueno señalar una parte de la otra. Retomando sus palabras, me viene a la cabeza cuando usted dice que el presidente Fernández se centraba mucho en las proyecciones y que Danilo Medina en este discurso ha hecho mucho énfasis en realizaciones. ¿Podríamos decir que el presidente Danilo Medina ha estado dando muestra de que sus compromisos de corto y mediano plazo en una gestión que ya lleva años y tantos han sido cumplidos? Él puede estar exhibiendo en este discurso realizaciones concretas, cosas puntuales sobre las cuales se ha comprometido
con la sociedad dominicana y que hoy puede decirle que han estado avanzando esos temas? Bueno, pero hay que tener mucho cuidado en eso, porque el presidente Medina dijo que estaba trabajando para la cohesión social y dijo que había, de forma vaga, pero dijo que se habían creado empleos. Y justamente, si en algo se ha fallado, es justamente en la cohesión social, porque no puede haber cohesión social con un incremento del desempleo ampliado. Y las estadísticas del año pasado que el presidente obvió, la encuesta de fuerza de trabajo del Banco Central indica que el desempleo se incrementó de 14.7 a 15.3, pasando del año 2012 al año 2013. El hecho de no mencionar esas cosas, decir que esto es una labor de largo plazo, decir porque también hubiese podido decirlo, pero obvió esos datos. Un tema de reformas estructurales. Hubiera podido justificarlo de esa manera, pero no decir que con la creación de empleo se está trabajando en la cohesión social, sobre todo cuando se es tan optimista con el tema de la seguridad, señalando que la reducción de la criminalidad ya indica que el país tiene más seguridad, cuando en realidad lo que ha habido es un cambio. Para cerrar, un cambio en el tipo de delitos. Max Puig, y pasar a otros temas que nos competen con usted, aprovechar su gran experiencia, su capacidad y su conocimiento en el tema laboral y en el tema de medio ambiente y minería. Una pregunta puntual y sus valoraciones. ¿No cree usted justo reconocer que hay una gran diferencia entre el optimismo marcado en un discurso que le sacaba demasiado provecho al ejercicio de la capacidad de comunicar del presidente Leonel Fernández y todo un pueblo que decía, hay que decirlo, qué bonito habla el presidente Leonel Fernández, pero todos sabemos que nada de eso es posible ni se va a hacer? Ahora tenemos a un presidente, Danilo Medina, cargado de optimismo, pero a todo un pueblo, incluyendo a gran parte de la oposición, que dice, el presidente Danilo Medina no hablará tan bonito como Leonel Fernández, pero lo que dice lo cumple. Entonces, está mostrando realizaciones. Con un soporte social de confianza, presidente Danilo Medina, abuso del poder de comunicación de parte del presidente, del expresidente Leonel Fernández. Bueno, no, es decir, sencillamente hay estilos distintos, hay estilos diferentes, pero los dos están trabajando en definitiva trabajan en la misma dirección. Porque Leonel Fernández, Danilo Medina, personalidades distintas, formaciones distintas, orígenes distintos, pero en realidad los dos trabajan a favor de la reproducción de una forma de producción y distribución de los bienes que en realidad perpetúa las diferencias sociales, perpetúa las desigualdades. Entonces lo importante es eso, se está trabajando para la reproducción de un mismo modelo, pero ese modelo da signos importantes de agotamiento y en definitiva es un modelo condenado. Es decir, lo que habría que ver es cómo se trabaja para la superación de ese modelo. Y esas son las señales que no aparecen realmente en el discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero. Muchas aristas de análisis en este discurso del presidente Danilo Medina. Definitivamente quedaría para mucho más, pero con usted siempre tenemos que tratar de sacarle el máximo de provecho, y temas en proceso en República Dominicana como el tema ambiental, en el cual usted tiene una gran experiencia. El caso puntual de Loma Miranda, que incluso se creó una gran expectación en el país de que el presidente podía referirse al tema, algo que no hizo. ¿Entiende usted, licenciado Max Puig, que en este tema de Loma Miranda se han enquistado, incluso han enquistado algunos grupos que buscan hacer ruido, o existe en realidad una real intención acá de proteger el medio ambiente? Y más que eso, si debe encontrarse un equilibrio entre la política extractiva, la política de producción, los objetivos de desarrollo de la República Dominicana y el tema ambiental. Bueno, debo decir, Adrián, que el tema ambiental es uno de los puntos más débiles del presidente Medina. En un discurso de 40 páginas le dedicó una línea para señalar que se habían plantado 12 millones de árboles el año pasado. Fue todo. Más nada sobre el tema ambiental. Cuando el tema ambiental es objeto de una preocupación creciente de la sociedad, hay cada vez una mayor conciencia. Y lo que hemos observado es que el presidente tiene una visión desarrollista en términos materiales, incluso en desmedro del ambiente. No solo me refiero al caso de Loma Miranda, donde el gobierno ha tenido una
posición sumamente dubitativa, para decirlo en términos muy dominicanos, es decir, lo que ha habido, vamos a decirlo en dominicano puro, es un culebreo, o sea, no, es decir, que sí, que no, que sí, que mañana, que pasado, que ayer, y en realidad no es solo esto, la misma posición del Ejecutivo Nacional sobre el tema de la carretera Santiago-San Juan deja mucho que desear. Todos los informes son negativos. No hay un solo informe positivo al respecto. Para cerrar este tema y pasar al siguiente, antes de la despedida de este segmento, se nos agota el tiempo y con usted siempre mucho, como decía Adrián Lebrón Oviedo, que conversar. Fuera de la voluntad del presidente, tema medio ambiente, Loma Miranda, enfrentamiento entre grupos de poder, y usted maneja este tema muy bien. Empresarios de la región norte que se enfrentan al interés de empresarios externos manejados desde Santo Domingo. ¿Cómo influye el concierto de los intereses creados en la decisión de explotar a Loma Miranda o no? Bueno, el tema de Loma Miranda es sencillamente, como el de toda la explotación minera, es saber qué recibe la sociedad a cambio de lo que se destruye. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo? ¿Cuánto? Sí. Ese es el tema. Y además hay que observar otra cosa, cuáles son las garantías de remediación. Lo primero que hay que analizar es cuál ha sido la historia de la explotación minera, es decir, y si la empresa que pretende explotar Loma Miranda, cuál es su récord, cuál ha sido su desempeño. Lo primero que habría que examinar la empresa que se ha transformado varias veces. ¿Cuál es la política de cierre de la explotación minera? ¿Qué ha pasado con los recursos que se le han entregado a esa empresa y en qué condiciones está entregando esos recursos? Sería lo primero que habría que examinar. Y luego, considerar el hecho de que la minería es particular, hay que verla con mucho cuidado en un ecosistema tan frágil como el dominicano. Los ecosistemas insulares son más frágiles que los continentales. Sí. Nosotros tenemos las elevaciones más importantes de la costa este del continente americano. No hay un pico central. No hay un pico tan alto como el Pico Duarte en toda la costa este de Estados Unidos, desde Groenlandia hasta la Tierra del Fuego. La mayor altura es el Pico Duarte. Interesante. Entonces, eso significa también que una isla pequeña, es decir, con muchas montañas, es decir, muy accidentada, eso quiere decir también que la misma generación de agua, es decir, está en riesgo. Y la minería está absolutamente desaconsejada en las altas cuencas. Pero podría decirse que con una regulación, una normativa rigurosa, eficaz, habría espacio para explotar los recursos naturales en República Dominicana. ¿Podría decirse esto? Con todas las precauciones dependiendo qué se explota y cómo se explota. En el caso de Loma Miranda, el gobierno renunció a su responsabilidad inicialmente de examinar el estudio de impacto ambiental y delegó su responsabilidad en Naciones Unidas. Naciones Unidas señaló que el estudio de impacto que se había hecho era sumamente deficiente y recomendó al Estado Dominicano definir una política general. Ahora la empresa está señalando que está haciendo un estudio, que está haciendo otro estudio, está tratando de justificar las inconsistencias del informe anterior. Ahora, en los estudios ambientales hay un aspecto que no es solamente técnico, que es social. Y desde el punto de vista social hay un rechazo generalizado a la explotación de Loma Miranda. Abusando de la confianza de este auditorio, Francisco Tavares, Adrián Lebrón Oviedo, no sé si me permites incluirte, una pregunta para el cierre de oro de este brillante segmento que usted ha construido para toda la audiencia de Tendencia de Estado. Si fuese usted hoy día presidente de la República Dominicana y tuviera en su escritorio la decisión de Loma Miranda, ¿qué decidiría el presidente en términos simbólicos, Max Puig? Juéguesela, doctor. En el día de hoy. Bueno, ya ese es un punto rechazado por la sociedad dominicana y que el presidente de la República lo único que tiene que hacer en ese caso es acoger ese planteamiento. Y rechazar el proyecto de explotación. Así es. Y privarse de los recursos, doctor. Bueno, lo que hay que ver es cuántos recursos son. Y al final lo que hay que poner en la balanza es cuánto va a recibir ¿Qué perdemos el país y qué ganamos? Y qué ganamos. Claro. Y entiendo que lo que está en juego
lo que está en juego incluso es la confianza de la sociedad en la preservación de sus recursos. Eso vale más que todo el oro del mundo. Bueno, ahí está la posición. Decidió. Ahí Lo está que la no está en posición. juego, Adrián Lebrón Oviedo, ha sido lo interesante de esta conversación. Siempre nos sentimos en familia con su compañía, con su capacidad, con su calidad humana. Un tema pendiente, una invitación que pautaremos para discutir con el doctor Max Puig la reforma laboral, la creación de empleo, la calidad del empleo, la juventud dominicana y la población económicamente activa, con un hombre que además, como lo decía Adrián Lebrón Oviedo, que ha manejado los recursos naturales desde la máxima posición en el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, también lo ha hecho en el Ministerio de Trabajo. Un tema en agenda, un tema pendiente. Agradecerle su participación. Adrián Lebrón Oviedo, despedimos al doctor Max Puig. Como bien señala Francisco Tavares, un gran placer para nosotros contar con la compañía. Ya esperaremos todo el desglose que sabemos que puede hacernos el doctor Max Puig de temas en proceso como estos temas que hemos tratado hoy en Voces de Estado. Doctor, muchas gracias. Gracias, encantadísimo.